Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. En el primer vídeo de esta serie sobre el daño que hacen las creencias o qué tiene de malo creer, comentamos algo sobre la superioridad que la religión hace creer a los creyentes que tienen. Esta idea de que están por encima de todos los demás seres humanos porque ellos están cerca de Dios y nosotros estamos a mayor distancia y por lo tanto, por supuesto, valemos menos. Hablamos también un poco de cómo esta creencia cierra la posibilidad de que esta gente se plantee otras opciones o que atienda las críticas a la propia religión, que se plantee eso esencial que los seres humanos tenemos que plantearnos continuamente: ¿qué pasa si estoy equivocado? También hablamos del origen de las creencias y terminamos con el problema de la esperanza y la justicia, lo que yo llamo la promesa vacía de las religiones. La idea de que lo que no tienes en esta tierra, no te preocupes, ya lo tendrás en la otra. Por supuesto, los invito a que vean ese vídeo, que es la introducción indispensable para pero ni en ese ni en este agoto la cuestión de los terribles daños que hacen las creencias religiosas, pero creo que así pueden tener una visión un poco más amplia de cuáles son estas críticas que quizás, sobre todo si usted es creyente, debería tener en cuenta. Ahora, vamos a hacer un poco más de reflexiones sobre el problema del origen de la creencia. Al no saber cómo surgen las religiones, es muy fácil inventarse algo que es, sobre todo en estos tiempos de redes sociales, la respuesta a absolutamente todo, que es la conspiranoia. Sabemos, entendemos, por lo que conocemos de antropología, por lo que conocemos de religiones comparadas y del estudio de sociedades a distintos niveles de desarrollo técnico, científico, sabemos que la religión nace como un intento de responder las muchas preguntas que nos plantea un universo enormemente extraño y temible. Un universo donde de pronto hay relámpagos y terremotos y los animales feroces te atacan y a veces no hay comida y a veces no hay cacería y a veces están secos los frutos, los árboles de los frutos que buscas. Es un mundo tremendo donde además de pronto el tío o el hijo se mueren. Y sin ningún arma para abordar este horror, el ser humano, al cobrar conciencia de sí mismo y de su sociedad, se imagina seres humanos de alto nivel que hacen las cosas. Si tu tío te empuja, pues cuando la tierra se mueve, quizás la empuja un señor o una señora mucho más poderosos que no solo pueden moverte la piedra en la que estás sentado, sino que pueden mover toda la tierra. Y si tu hermana te echa agua, puedes pensar que cuando llueve hay una diosa poderosa que está en las alturas, que tiene muchísima agua y que te la arroja. Explicar en términos humanos lo que claramente no era humano, que parecía preternatural y enormemente temible. Tenemos muy claro también que el desarrollo de las religiones ha permitido el surgimiento de élites que utilizan la religión muchas veces para controlar, para aliarse al poder político y al poder económico y así consolidar el control dentro de lo posible y nunca de manera perfecta, de la sociedad en la que se desarrollan. Pero esto no es lo que suele decir la gente que a nuestro alrededor nos habla sobre cómo nacen las religiones. Como están de moda las conspiranoias, que son la explicación absoluta a absolutamente todo, no podían no tocar la religión. Y digo que son la explicación de todo porque lo podemos ver. ¿Por qué hubo una pandemia? Bueno, una pandemia porque fue una plandemia. Unos señores, quién sabe dónde, encapuchados en un sótano, alrededor de unas velas, de manera muy oscura y probablemente con cantos gregorianos, porque Hollywood no da para más, se pusieron de acuerdo para generar el virus y luego obligarnos a esto y a usar mascarillas y luego inventar una vacuna que no sirve, pero sí sirve, pero es mala, pero no tiene efecto, pero salvó a millones, pero me está matando. Bueno, ¿y por qué fulano ganó las elecciones? Bueno, porque ellos decidieron, ellos los que están atrás decidieron que ganaran las elecciones. Esto no dependió de los votos de la gente, no. Esto lo hicieron ellos, los
conspiradores oscuros. ¿Por qué ganó el tal equipo? Porque ellos lo decidieron. Es una forma de controlar a la gente. ¿Por qué tiene éxito tal grupo musical? Pues porque ellos lo han decidido y entonces mueven los hilos oscuramente y así ganan más dinero y tienen más poder sobre nosotros porque nos controlan. Bueno, los controlan a ustedes porque a mí no, porque yo soy superior. Yo conozco la conspiración. Esta visión, que es absolutamente tóxica, tiene dos problemas graves, ¿no? El primero es que no hay una sola evidencia de que así ocurra. Cuando miramos a nuestro alrededor, lo que tenemos es un mundo que parece funcionar de manera absolutamente caótica y desordenada, donde los intentos de control se pueden dar, pero tradicionalmente han sido enormemente fracasados y han durado lapsos de tiempo verdaderamente pequeños. Y por otro lado tenemos el hecho de que hay multitud de evidencias de que la realidad es un poquito más compleja, que todo sea decisión de un pequeño grupo. Pero la conspiranoia ha empapado la idea misma de las religiones. Y yo no escucho una y otra vez, la religión fue creada para. Ahora que hay un invento curioso sobre el cristianismo, se dice Constantino inventó el cristianismo para hacer determinadas cosas. Los libros sagrados se escribieron para esto, se ocultaron los evangelios gnósticos para controlarnos. Se inventa todo un grupo, una instancia, un estamento totalmente poderoso, todopoderoso, que es capaz de ver el futuro y saber que si hace una religión, más o menos ahora, estamos en el siglo I después de la era común, hay unos cristianos, él inventa esa religión cristiana porque sabe que en el 2024 el Papa estará controlando tales y cuales cosas. Fíjate lo que hay que creer para creer en esas conspiraciones. Las conspiraciones son una forma de rehuir la idea de que el mundo es enormemente complejo y que no parece haber nadie al timón, sino que las cosas funcionan a veces de manera totalmente aleatoria. Pero el peligro más grande de esta idea no es solo el no saber cuáles son las características humanas con las que debemos de trabajar para luchar en contra de las creencias, porque en los inicios de la humanidad hay muchísimas creencias y muchísimas visiones y muchísimas posiciones que hemos abandonado eficazmente al descubrir que no tenían ninguna base en la realidad. Pero cuando te planteas esto como un mecanismo de control cuidadosamente organizado por fuerzas enormemente poderosas, capaces de ver el futuro de una maldad, por supuesto, infinita, lo que haces es eludir toda responsabilidad humana. Nadie puede hacer nada. No podemos cambiar la realidad. Si tú participas en política, eres tonto, porque finalmente los resultados políticos van a ser los que quieren ellos, y ellos son invencibles. Si tú quieres luchar en contra de las creencias, pues no puedes hacerlo porque ellos controlan a todos los creyentes de manera absolutamente eficaz. En mi caso fallaron un poco, pese a sus intentos. Negarle al ser humano la capacidad de alterar su realidad, negarle agencia, negarle el hecho mismo de que es parte de todas las fuerzas que han creado la sociedad en la que vivimos, lleva al inmovilismo absoluto, a la sumisión, a la humillación y al silencio que se queden, bueno, pero yo sé más que ustedes, porque yo sí sé que somos manipulados y ustedes no. Pero como no podemos hacer nada al respecto, la lucha contra las creencias religiosas es la lucha contra el miedo, es la lucha contra la esclavitud, es la lucha en favor de la libertad, es la lucha en contra de la ignorancia. Y si pensamos por un momento en todas las creencias que hemos abandonado en el pasado, desde la diosa del maíz hasta el dios de la lluvia o el dios del trueno o el dios del mar, si nos damos cuenta de cuántos elementos de la infancia del ser humano hemos podido dejar atrás, no hay nada que indique que esto también lo podemos dejar atrás y que todo lo anterior, igual que esto, no es producto de la creación de un grupo ultrapoderoso, sino de fuerzas complejas, diversas y en las cuales nosotros tenemos que hacer. Nadie cree a los 30 años en el ratoncito Pérez y en los Reyes Magos, y ya debería ser hora que pensemos que nadie debería creer a los 25 en dioses santos, vírgenes, imames, gurús budistas y demás fauna
que vive de la creencia. La vasta mayoría de los creyentes no saben lo que en realidad propone su religión. Recientemente ha habido varios intentos en los Estados Unidos, por ejemplo, de hablar con adeptos a la secta de Donald Trump, que dicen estar defendiendo el cristianismo y que dicen que su país se debe regir por lo que dice la Biblia. Y van periodistas con ellos y les leen versículos de la Biblia y les preguntan si eso es lo que debe ser su sociedad. Debe vivir un hombre, por ejemplo, si la mujer no puede tener hijos, la mujer le puede dar a su esclava porque debe tener esclavos. O sea, que debemos tener esclavos y las mujeres le pueden regalar los esclavos a los maridos para que así los maridos se vivan con la mujer y con la esclava al mismo tiempo en una bonita familia poligámica. Y cuando los fanáticos del mundo MAGA, del mundo del Make America Great Again, ven lo que dice la Biblia, se horrorizan y dicen, bueno, no, esta parte no. Y empiezan a quitarle partes, como hacen la gran mayoría de los creyentes. No saber lo que en realidad propone tu religión es dejar la evolución y el accionar social de tu religión en manos de quienes sí lo saben. De las jerarquías religiosas, fundamentalmente de los imames en Irán, de los talibanes en Afganistán, de los sacerdotes en el Vaticano y de los ministros evangélicos, si no nos cuidamos, en los Estados Unidos en muy poco tiempo. Es gravísimo creer sin saber en qué estás creyendo. Es gravísimo plantearte que adoras a los escritos sagrados supuestamente inspirados por tu Dios sin conocerlos, sin saber qué es en realidad aquello por lo que estás apostando, según tú, tu alma eterna. Alma eterna que, por cierto, no se ha demostrado que exista, pero esa es otra historia. Creer de manera ignorante es lo más común y es enormemente peligroso, porque cuando llega el momento de las confrontaciones, y siempre llega, las partes más despreciables de tu religión serán traídas de nuevo a la realidad por las jerarquías aliadas al poder, y tú acabarás luchando, como tantos en el pasado, por creencias que no sabías que tenías. Igual en las cruzadas que en la revolución iraní, que en el movimiento del Daesh o que en la barbarie de los talibanes. Pero lo más grave es pensar que si la gente conociera a fondo lo que es su religión, lo que propone su religión, lo que dicen sus libros sagrados, sus escritos y sus jerarcas, muy probablemente dejarían de creer, por lo menos muchos de ellos. Naces y alguien dice alabado sea Dios. Te bautizan o hacen cualquier otro ritual, te circuncidan, lo que sea. El ritual correcto para darte la bienvenida a tu comunidad religiosa, porque tu nacimiento no solo lo celebran como deberían la comunidad, tus padres, sus amigos, etc., sino que debes certificarla y admitirla, la religión dominante, la religión de tus padres. Porque tus padres, desde que tienes uso de razón, te hablan de su religión. Te dicen Dios no quiere que hagas esto, te dicen la Virgen te puede cuidar, te dicen tienes que rezar porque así te va a cuidar el ángel de la guarda. Y ángel de la guarda, dulce compañía, nunca me abandones de noche ni de día, hacemos que recen los pequeños, por lo menos en el mundo cristiano, que es el que yo conozco. Te ubican dentro de un contexto en el que únicamente existe esa religión. Las calles se llaman San Manuel o San Antonio o Virgen de Begoña o Virgen de los Dolores. Te ubican dentro de un contexto en el que esa religión está omnipresente, en el que el legado arquitectónico tiene un gran peso de iglesias y templos creados con el genio humano. Ningún templo lo levantó jamás, ningún dios, sino hombres y mujeres que con su creatividad, con su inteligencia, con su capacidad, con su visión y con su emoción levantaron desde la bahía de Westminster o Notre Dame hasta la pequeña iglesia de su parroquia. Las fechas que se celebran son fechas relacionadas estrechamente con la religión, la Navidad, la Semana Santa.
nunca te hablan de otras religiones. Cuando te hablan de otras religiones es para despreciarlas, para humillarlas, para indicar que están por lo menos equivocados, si no es que son directamente candidatos a ir al infierno, mientras que tú, por supuesto, estando en la religión verdadera y buena, tú vas a ir al cielo donde vas a disfrutar el resto de tu vida. Y si eres muy pequeño, quizás pienses que el cielo simplemente está lleno de dulces y helados. Ni siquiera te hablan, eso sí, si te hablan de los creyentes en otras religiones es una cosa, pero nunca te hablan de los que no creen en ninguna Ave María Purísima. Vives en una comunidad, incluso una familia donde casi todos tienen tu religión. Asistes con tus padres y familiares a servicios religiosos todas las semanas, a veces todos los días. Y te reúnes con gente que sabes que cree lo mismo que tú en edificios creados para tu religión, donde la decoración es de tu religión, y un señor que dice que tiene más cercanía a Dios que tú, te dice lo que tienes que hacer, o te riñe, o te cuenta historias maravillosas. Celebras todos los momentos de la vida en tu religión. Los cumpleaños, el rito de paso a la adolescencia, la comunión en el caso de los cristianos, las bodas, los funerales, cuando inauguras una pequeña tienda o una gran empresa, invitas al obispo o al cura para que la bendiga. Todo esto está cuidadosamente coreografiado de acuerdo a los escritos sagrados que, según te han dicho toda tu vida, son la verdad, la única verdad. La música más maravillosa probablemente ha sido creada para tu religión, como las cantatas de Johann Sebastian Bach. El arte que te va a maravillar será probablemente arte con estrechas relaciones con el mundo religioso, sobre todo si tu religión ha tenido épocas de dominancia enorme, como fue el caso del cristianismo, entre el medievo y el renacimiento europeos. En todas las actividades se habla constantemente de Dios, se usan imágenes y referentes de religión, se le pide a tu Dios desde que gane tu equipo de fútbol hasta que se cure tu abuelo o tu primo. Llegas a la mayoría de edad y te casas por la religión con una chica o chico de tu propia religión, y cuando te enfrentas a un crítico descarado como yo, le dices con toda arrogancia: óyeme, yo creo libremente en mi religión. Si todos somos libres de creer en lo que queremos, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, pues tiene de malo precisamente que no es una creencia libre. Es una creencia tan estrechamente condicionada, tan inevitable, tan pesadamente incrustada, que no se le puede llamar libre sin faltarle al respeto a esa tan importante palabra. Pensamos en las mujeres musulmanas. Se les dice desde pequeñas que tienen que anular su personalidad, que su personalidad carece de valor en la sociedad en la que viven, que deben dedicarse en cuerpo y alma al bienestar de los varones a su alrededor, su padre, sus hermanos, el día de mañana su marido y sus hijos, y que así probablemente tenga alguna recompensa en el futuro que no será tan rica como las vírgenes que les esperan a su padre, y a sus hermanos, y a su marido, y a sus hijos. Y esa mujer usa un velo, y no va a la universidad, y no va a la escuela muchas veces siquiera, y no sonríe, y no se deja ver el cabello, y a veces más que el velo usa el hijab o el niqab, o incluso el burka. Y puede venir alguien aquí y decir con toda seriedad: esa mujer está ejerciendo su libertad religiosa y cree libremente en aquello que hace, y por lo tanto se tapa porque cree libremente en que su cabello volverá locos a los hombres a su alrededor y los incendiará de una pasión sexual que los alejará de Dios. Ellas son libres, me dicen, para creer. No lo son. Y precisamente por ello, por lo dañino que es la falta de libertad, creo que es importante cuestionar las religiones e ir con los creyentes y darles, dentro de lo posible, la información que es indispensable para que sean verdaderamente libres. Libres por dentro, no solo por fuera. Yo alguna vez he tenido una idea de lo que es la verdadera libertad religiosa. La libertad religiosa implicaría no hablarles a los niños de religión y cuando pregunten, presentarles un abanico de posibilidades. Papá, ¿Dios existe? Bueno, algunos dicen que no, porque no hay evidencias al respecto que sean mínimamente convincentes.
Otros prefieren creer, sin evidencias, en que hay un Dios que es, pues, como Ahura Mazda, o como Yahvé, o como Alá, o como el Dios no Dios de los budistas, pero que es la fuerza esta mística que va a hacer que vivas para siempre después de que te mueras, o Huitzilopochtli, o Huacantanca, o Mancocapac, qué sé yo. Contarle que hay muchas personas que creen muchas cosas distintas y ninguna tiene pruebas. Y cuando tenga 18 años, si elige una religión, no sé si lo hará del todo libremente, pero lo hará mucho más libremente de como lo hicimos todos los que tuvimos una infancia empapada en la superstición religiosa. La falta de libertad nunca es buena. La historia de la humanidad es en gran medida la lucha por la dignidad de las grandes mayorías que nunca la tuvieron. Los siervos, los esclavos, los más humillados de cada sociedad, los que tenían que trabajar, mientras que sacerdotes y reyes y nobles y quizás económicamente poderosos se evitaban la necesidad de trabajar, aunque a veces tuvieran que ir a la guerra. Pero bueno, siempre que iban a la guerra ellos iban a caballo, y los que antes tenían que trabajar ahora tenían que ir en la infantería, con una lanza y una armadura mucho menos eficaces que las del señor que iba a caballo, el cura, el rey o el hombre económicamente poderoso. La dignidad de la gente que trabaja no ha sido fácil de alcanzar. Pero esa gente que trabaja, esa mayoría, esas masas, las masas que siguen a Jesús, según la Biblia, para que les dé el sermón de la montaña, no son los ricos del pueblo, de la comarca, los sacerdotes que viven en el lujo, ni son los dominadores romanos. Es lo que llaman el pueblo, las chusmas, los villanos, los aldeanos, las masas mal lavadas. Y esas masas mal lavadas son la base misma sobre la que se construyen todas las religiones. Los gloriosos monjes budistas del glorioso Tíbet no podrían vivir si no hubiera gente trabajando para ellos, deslomándose para que ellos se puedan dedicar a rezar, a meditar y a darle vueltas a los molinillos de oración. Los gurús indostanos no podrían vivir sin los millones de personas que, creyendo que son espiritualmente superiores, van y depositan sus riquezas a sus pies. El Vaticano no tendría las riquezas que tiene si no hubieran sido millones de trabajadores, de gente pobre, de gente humilde, de gente a la que no se le reconocía la dignidad, pero se le decía que en el paraíso ya la iba a encontrar. Que hubieran aportado moneda sobre moneda para crear esas riquezas brutales, por no hablar de los grandes predicadores del evangelismo en los Estados Unidos que van en grandes carpas fingiendo que curan a la misma persona todos los días y les dejan grandes cantidades de dinero. Los más ignorantes, los más pobres, aquellos a quienes todavía no se les reconoce la dignidad. La creencia religiosa es, ante todo, la sostenedora de la idea de la indignidad humana. Tú no eres nadie. Tú eres creación. A ti te hizo Dios como hizo a las hormigas. No te puedes sentir más interesante que las hormigas. No puedes sentir ningún valor por tu calidad humana. Sí, en el cristianismo te dicen que Dios te hizo a su imagen y semejanza, pero trata tú de hacer un muñeco de barro y darle vida y verás como no es exactamente así. Sentirse propiedad. Creer que está uno sujeto a los designios de un ser terrible, capaz de genocidios tan absolutos como el de matar a toda la humanidad menos a 6 personas. Furibundo, cruel, y que tú ante él no eres nada, no tienes ninguna capacidad de enfrentarlo. Hay algo más humillante. La religión somete al ser humano a la máxima indignidad. Tú, tus pecados,
tu manera incorrecta de comunicarte, de comportarte, estoy pensando en el budismo y el samsara, tu manera incorrecta de comportarte merecerán siempre castigo, merecerán siempre la furia de las fuerzas superiores, sean el universo, sean Dios. Solo arrastrándote por los suelos, siendo absolutamente obediente, sin jamás levantarle la voz al cura y al señor obispo y al señor arzobispo, sin dudar jamás de todas las enseñanzas que te han dado, comportándote tal como se te ordena, sin criticar lo que se te ordena, puedes tener la vida eterna. Pero cuidado, un tropezón, y puede irse al garete todo. Un pecado mortal, un pecado del que no te arrepientas a tiempo, que no puedas confesar, y al infierno que ha creado el Dios al que amas, pero que lo ha creado para ti, porque no hay rinocerontes en el infierno, no hay colibríes en el infierno. El infierno ha sido creado única y exclusivamente para hacer sufrir al ser humano. Y tú, al creer en esa religión, crees precisamente en eso, en la necesidad de ser lo más indigno, lo más arrastrado, lo más sumiso, lo menos humano posible. Si algo tiene de malo las creencias, es precisamente eso. Cuando escribí No por Dios, el origen fue una visita que hice a París y estábamos recorriendo Notre Dame precisamente, antes del incendio. Y en una de las capillas de la girola, de la parte trasera de Notre Dame, había una chiquilla de unos 8 años, hincada en una capilla de las que hay allí, con los ojitos cerrados, las manos unidas, rezando con un fervor, con un deseo tan grande que se le veía el esfuerzo en la cara, que tú decías, esta niña merece, por supuesto, que se le cumpla todo lo que quiere, pero ese muñeco de madera que está allí no se lo va a cumplir. Y fue en ese momento, al sentir el daño enorme que se le había hecho a esa niña, al decirle que ese muñeco de madera representaba un ente superior que iba a satisfacer algún pequeño deseo o simple y sencillamente a evitarle un dolor o un malestar, que se me hizo más clara que nunca la enorme capacidad de daño de las religiones, de las creencias religiosas, y fue por esa niña por la que escribí ese libro. No he hablado de los asesinatos religiosos, no he hablado de las violaciones de curas, no he hablado de las torturas, no he hablado de la Inquisición, no he hablado de las guerras religiosas incesantes, no he hablado de los sacrificios humanos y la guerra florida entre los aztecas, no he hablado de las conquistas de los mongoles, no he hablado de lo más evidente que deja claro que las creencias religiosas son enormemente dañinas para el ser humano, para su sociedad y para su comprensión del mundo que lo rodea, empezando por los otros seres humanos que lo rodean, a los cuales, si dejáramos de verlos como personas de otra religión, se nos caerían muchísimos motivos para el odio. Y curiosamente, bajo la capa o la máscara del amor, lo que subyace generalmente en las religiones es un enorme odio. Y el odio, no creo que nadie me venga a decir, algún loco habrá, pero nadie en sus 5 sentidos me vendrá a decir que el odio es bueno. Y si el odio no es bueno, si el miedo no es bueno, si la ignorancia no es buena, si la esclavitud no es buena, las creencias religiosas indudablemente son malas. ¿No cree usted?